fijarse metas. Muchas veces tenemos miedo, nos da miedo. Ay, no, pero eso es muy alto, una meta muy alta, ¿no? Es muy difícil alcanzar. Y yo entiendo, a veces da miedo, pero con Dios no hay que tener miedo, ¿no? Una de las cosas que repitieron en esta reunión a la que fui muchas veces es Filipenses. ¿Eh? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Okay? Eso se repitió con bastante frecuencia. ¿Okay? Así que el título del sermón, fijémonos metas aunque el desafío nos parezca grande. ¿Okay? Fijémonos metas aunque el desafío nos parezca grande. Es importante tener metas. Las metas es lo que nos da esa esperanza, lo que nos da esa energía para el futuro. Yo, por ejemplo, una de las metas que tengo para mi futuro es poder, si no bien vivir en Colombia, estar bastante parte del año ahí, ¿no es cierto? Claro. Y yo miro, tengo esa meta. El desafío, como el título parezca grande. Fijémonos metas. Sí, Fijémonos metas, aunque el desafío nos parezca grande. Yo, para dar un ejemplo, esa es una meta que yo tengo, que a mí me gustaría cumplir. Y yo, si Dios me ayuda, si es algo que quisiera hacer. Pero aunque sea, es una meta bastante grande, ¿no es cierto? No mucha gente quiere mudarse de un lugar a otro. Bueno, Gerardo acaba de hacer eso, mudarse de un país a otro. Eso no es fácil, ¿no es cierto? Y especialmente no es fácil ya a cierta edad. Yo a veces hablo con Marte y me ilusiona mucho la idea, ¿no es cierto? Pero también al mismo tiempo pienso, yo he vivido aquí básicamente toda mi vida. Voy a poder acostumbrarme a estar en un país, en otro país diferente. Metas es bueno. Para los cristianos, aunque sea un desafío, aunque uno diga, bueno, caramba, esto es demasiado lo que yo me... No, lo peor que uno puede hacer es decir, no lo vas a poder hacer, eso es demasiado. No, a mí no, eso, cuando yo escucho eso me hace querer más, me da más fuerza para querer alcanzar más esa meta. Pero bueno, la lectura o el pasaje de este sermón es 1 de Samuel, capítulos 17, versículos del 22 al 37. Básicamente es una historia que todos ya sabemos, la historia de David. 22 al 37. 1 de Samuel, capítulo 17, del 22 al 37. ¿Okay? Así que, pero antes vamos a orar para que el Señor, como siempre, bendiga nuestro tiempo juntos. Señor Padre, te damos gracias entonces por este día, como siempre, por tu amor, por tus bendiciones, por permitirnos el privilegio de estar aquí hoy, Señor, y te pedimos que tú puedas sacar cualquier problema, cualquier desafío, cualquier circunstancia negativa en la cual estemos pensando ahora, la cual esté ocupando nuestro tiempo ahora, Señor, para poder dedicar tu tiempo 100% a tu palabra, para escuchar tu palabra, prestar atención a tu palabra, Señor, y para eventualmente ponerla en práctica, porque de eso se trata. Te pedimos por este servicio, abre nuestras mentes, abre nuestro corazón para recibir con brazos abiertos tu palabra. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que entonces, fijémonos metas, aunque el desafío nos parezca grande. David, todo el mundo conoce a David, ¿no es cierto? Uno de los personajes favoritos, por decirlo así, de la Biblia. David estiró su brazo y tocó las tiras de cuero que le oprimían la muñeca. Las sentía seguras, pero se preguntó, ¿estaban bien apretadas? ¿Estarían bien apretadas? ¿Responderían en el momento que iba a lanzar esa piedra lisa con su onda? Él creía que sí. Él estiró su brazo una vez más, pero esta vez para asegurarse de que tenía la bolsa de cuero en su costado. Allí en esa bolsita, él tenía 4 piedras. En caso de que fallara con la primera, aunque él sabía que esto no iba a suceder. Él no iba a fallar. Estaba confiado, simplemente seguro, pero sin ninguna arrogancia, de que estaba haciendo lo que Dios quería que él hiciera. El movimiento enemigo que veía frente a él y el olor a guerra lo rodeaba. Pero no le daban miedo ni lo atemorizaban. David observaba el horizonte con seguridad, mientras aquel hombre gigantesco se le acercaba. Pensó, no me le voy a acercar mucho.
David tenía solamente 15 años, era un jovencito. Así que pensó, no voy a acercarme mucho, solamente lo suficiente. Entonces se lanzó a correr resueltamente a la línea de batalla hacia la victoria. ¿Cuántas veces hemos querido alcanzar una meta, pero nos sentimos inseguros o nos sentimos temerosos? Quizás el desafío nos pareció muy grande. O pensamos que nos faltaba la capacidad, o tal vez la educación, o tal vez los medios, el dinero para lograrlo. Como joven que era, David probablemente tuvo que encarar algunas de estas mismas preguntas. Se preguntaría muy probablemente qué le depararía la vida. Mientras cuidaba de las ovejas de su padre, tuvo tiempo de sobra, no solo para pensar en esas cosas, sino también para desarrollar una buena relación con el Señor. Dios tomó años para preparar a David. En ese tiempo, como dije, tenía solamente 15 años. Así que Dios tomó años para preparar a David para el papel que asumiría un día como el rey de Israel. Eso no fue de un día para el otro. ¿Okay? Años se llevó Dios para prepararlo. Pero durante ese tiempo, David nunca perdió de vista las prioridades que Dios le había dado. En el día en que se enfrentó al gigante Goliat, todos los preceptos que el Señor le había enseñado se juntaron para el momento de esa gran prueba que le venía. Si tienen sus Biblias, entonces busquen por favor en 1 Samuel, si ya no lo han hecho, capítulo 17, y voy a leer a partir del versículo 22. Y dice lo siguiente: entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos y que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, su hermano, el hermano de David, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, el rey, ¿cierto? Y él, Saúl, lo hizo venir. Y le dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, y salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí,
yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, su siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová sea contigo. Muy interesante, aquí hay un montón de cosas. Podríamos hablar posiblemente por 3 días de todo el material que hay aquí en esta historia. Pero una de las últimas cosas que él menciona, que mencionamos la última vez, dice, cuando él se acuerda, David dice, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. David hace algo que yo hablé, de lo cual yo hablé hace creo que 2 semanas, cuando les dije que teníamos que recordar de las cosas que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. David simplemente dijo, él me salvó, Jehová Dios me salvó del león, Jehová Dios me salvó de la garra, él también me va a librar de la mano de este filisteo. En fin, todos sabemos cómo termina la historia, ¿no es cierto? David tira una piedra con su honda y se la da a Goliat en la cabeza, le queda incrustada en la cabeza a Goliat, el tremendo soldado filisteo cae, y David le corta la cabeza con su propia espada, con la misma espada del filisteo le corta la cabeza. Este pasaje nos presenta de una manera emocionante y este acontecimiento histórico de cuando el joven David entra en el campo de batalla para enfrentarse a un guerrero filisteo veterano. La ventaja parecía estar a favor del enemigo, pero no fue así. No fue así. Con un movimiento rápido y seguro, David dio en el blanco y logró su objetivo. Él había sido enseñado a creer que con la ayuda de Dios, él triunfaría. Y así fue, y así fue. Tenemos que fijarnos metas, aunque el desafío nos parezca grande. La nación de Israel había sucumbido al temor. Todos, cuando salía Goliat a molestar al ejército, como era tan grande, como era tan poderoso, todo el mundo sentía temor. Nadie se animaba a enfrentar, ni aún todo el ejército en general, a enfrentar a semejante soldado. El rey Saúl había montado su tienda a una distancia prudente del campo de batalla y le inquietaba el no saber cómo podía salir de este apuro tan horrible con este soldado. Cuando David se presentó, una sensación refrescante de esperanza, por decirlo así, se presentó también en el campamento. Pero no todo el mundo se alegró de verlo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que dice el 28? El hermano le dijo, ¿qué haces tú aquí? ¿Se acuerdan? Que le acabo de leer. Y eso nos va a pasar. Cuando nosotros tenemos metas, no todo el mundo va a decir, no todo el mundo nos va a animar. ¿Okay? Una vez que tenemos una meta fijada, no todo el mundo nos va a decir, sí, sigue adelante, dale con fuerza. No. Va a haber la gente negativa que te va a decir, no lo vas a poder hacer. ¿O qué estás haciendo acá? La posición siempre es segura, cada vez que le decimos que sí a Dios. Especialmente cuando confiamos en que Él va a hacer algo que parece imposible. ¿Okay? ¿Quién hubiera, de mirarlo a David, un jovencito, básicamente un niño de 15 años, a pelear con un soldado enorme? Dicen que él medía como 7 pies, imagínense, que era un gigante. ¿Quién iba a imaginarse que David iba a salir victorioso? David, sin embargo, tenía una prioridad. Y esta era la de defender el nombre de Dios. ¿Okay? David, les aseguro que en ningún momento pensó, me voy a hacer famoso cuando mate a este gigante. No. Lo que él tenía en su mente es defender el buen nombre de Dios. Fijamos metas de acuerdo con los parámetros de Dios. Siempre nos asegura la victoria. Voy a repetir eso una vez más. Para un cristiano, y por supuesto yo siempre le hablo a los cristianos, ¿okay? Para un cristiano, fijarse metas de acuerdo a los parámetros de Dios siempre le va a asegurar a ese cristiano la victoria. A pesar de que no todas las metas que nos fijemos van a ser de naturaleza espiritual, ¿no es cierto? Cada una de ellas debe ser conforme a los principios de la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Todo el mundo, vivimos en el mundo, no vivimos en una isla, así que algunas de nuestras metas, no todas nuestras metas van a ser espirituales. Va a haber metas, quiero un trabajo mejor, quiero una casa más linda, quiero lo que sea. ¿Okay?
Va a haber metas que no son espirituales necesariamente, pero cada una de ellas debe ser conforme a los principios de la palabra de Dios para el cristiano. El secreto para alcanzar las metas es tener un propósito correcto. El principio o el secreto de tener, para el cristiano, de alcanzar esa meta es tener un propósito correcto. Escuchen bien, si nuestra única motivación es lograr más para tener una sensación de éxito personal, es posible que el Señor no nos permita alcanzar nuestro objetivo. Si todo lo que tengo en mi mente es darme palmaditas en la espalda, que lo pude hacer, llegué, no que es algo malo con eso, que todo el mundo, no hay nada de malo en apreciar cuando uno hace un buen trabajo. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es trabajar en mi camioneta. No soy mecánico, pero me encanta la mecánica y estoy descubriendo poco a poco, gracias a YouTube, que uno puede mirar YouTube y puede descubrir muchas maneras de solucionar problemas mecánicos simplemente mirando ahí, ¿no es cierto? Yo soy una persona muy visual y ya me ha pasado 3 veces que miro ahí y hago cosas que yo jamás en la vida podría haber hecho en cuanto se refiere a arreglar una camioneta, un carro, lo que sea. Así que no hay nada de malo con que uno diga, bueno, ok, uno se siente bien cuando, yo ciertamente me siento bien cuando ahorro dinero que no tengo que pagar al mecánico, $100 por hora, lo que sea que cobran. Pero también se siente bien cuando uno obtiene esa meta, que especialmente de algo que uno no tenía ni idea antes. No hay nada de malo en sí con eso, pero si nuestra única motivación es lograr esa sensación de éxito personal, yo soy lo más grande que hay, entonces muchas veces el Señor no permite que alcancemos nuestro objetivo. ¿Okay? David sabía que el Señor lo había ungido para ser rey, ¿okay? Y no solamente rey, pero el rey de Israel, del pueblo de Dios. Pero la posición y el estatus no eran el propósito de David. ¿Okay? Su motivación era su amor a Dios. La motivación de David fue siempre su amor al Señor. A él no le preocupaba tener una casa grande, ni mucho más dinero en el banco, ni los amigos ideales, nada de eso. Su preocupación era honrar a Dios, y esta fue la diferencia entre su éxito y el éxito del rey Saúl. Saúl quería, que era el rey presente, ¿okay? Saúl quería complacer a las personas. David quería complacer a Dios. Y les aseguro que hay una grandísima diferencia. Grandísima diferencia. Por eso David fue quien fue y Saúl fue quien fue. Y a David le fue como le fue y a Saúl le fue como le fue. Eso es tema para otro sermón. Pero bueno, muchas veces nos fijamos metas demasiado bajas, ¿okay? O que no están de acuerdo con lo mejor que Dios tiene para nosotros. Dios quiere lo mejor para sus hijos. ¿Qué padre no quiere lo mejor para un hijo? Piensen ustedes mismos, los papás. ¿Ustedes quieren lo peor para sus hijos o lo mejor? Eso ni se pregunta. Lo mejor. Dios es igual. Se pueden lograr fácilmente, pero son de poca ayuda para aumentar nuestra fe en Él. Por otro lado, fijarse metas poco realistas puede desalentarnos si no las alcanzamos, ¿no es cierto? Yo cuando estaba en psicología, una de las cosas que hacía era practicar esto. Por ejemplo, si viene un cliente, viene un paciente, o como le quieren llamar, y tiene dificultades con el alcohol, por ejemplo. Bueno, si te emborrachás en un mes, te emborrachás 20 días, trata de hacerlo 15 días este mes. Pero si yo le digo a esa persona, vamos, te emborrachás 20 días al mes, emborracharte una sola vez, miren, las probabilidades de que esa persona pueda alcanzar esa meta son muy difíciles, son muy difíciles. ¿Okay? Entonces, las metas muy bajas no son buenas, pero las metas muy altas tampoco son buenas. Hay que tratar de encontrar ese balance. ¿Okay? El deseo de David de derrotar a Goliat era tremendo, pero fue el Señor quien puso ese deseo en su corazón. Y fue Él el que le dio a David la fuerza para cumplir su tarea. Y David sabía eso. ¿Okay? Y cualquier persona que tuviera un poco de sentido y vio a David y vio a Goliat, sabía que esa no era cosa de David, sino que era cosa de Dios. Me producirá satisfacción los planes que Dios tiene para mí. Mire, yo les aseguro que la respuesta es sí. Y no solamente sí, recontra sí. ¿Okay? Los planes de Dios son maravillosos. Mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Siempre están rebosantes de bendiciones y de esperanzas.
Miren lo que dice Efesios. Acabamos de terminar la epístola de Efesios. Recuerden Efesios 3:20, anótenlo si quieren. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Okay? Si nos conectamos a los sueños que Él tiene para con nuestras vidas, ¿okay? Si estamos conectados al propósito que Dios tiene para nosotros, no solo vamos a aprender cómo fijarnos prioridades que agraden al Señor, sino que también tendremos una sensación de realización y un regocijo verdaderos. Así que la clave es fijarnos metas que están de acuerdo al propósito de Él. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Okay? Para la fijación de metas se deben considerar varias cosas. Es muy importante tener una idea clara de lo que deseamos lograr. ¿Cuánta gente ha venido a mí a través de los años? Yo necesito alcanzar metas. Ok, pero ¿cuál meta es? La meta es esta. ¿Y sabés cómo llegar ahí? No tengo la menor idea. Hay que tener un plan. Es muy importante tener una idea clara de lo que deseamos lograr. Si usted tiene una meta, pero no sabe cómo llegar a ella, no desarrolla un plan de cómo llegar a ella, las chances son altas de que no va a poder alcanzar esa meta. David sabía lo que quería. Y lo que él quería era destruir al enemigo. ¿Okay? Si nosotros permitimos que el temor y los pensamientos de incompetencia invadan nuestro corazón, o mejor dicho, nuestra mente, ¿okay? No vamos a lograr nuestras metas. Si nosotros permitimos que el temor o los pensamientos de que no vamos a poder hacerlo, nuestros pensamientos de incompetencia nos invadan o nos ganen, por decirlo así, no vamos a alcanzar las metas. Pero en el mismo momento que comenzamos a creer que Dios nos va a dar la victoria, entonces vamos a tener un cambio de actitud. La fe en Dios es nuestra esperanza. La fe en el poder de Dios, en la lealtad de Dios, en la fidelidad de Dios, es nuestra esperanza. Lo dije al principio del sermón. David le hizo a Saúl comparaciones. Él me salvó del oso. El Señor me salvó del león. Hoy me va a salvar del gigante, de Goliat. David confiaba en el poder de Dios. En vez de sentir que no podemos hacer algo, tenemos que decirnos como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Que dice Filipenses 4:13, y lo hablamos hace un ratito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces uno se desinfla cuando trata de hacer cosas, y trata y no puede. Pero el problema es que está tratando por él mismo. ¿Okay? Recordar que todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza que necesitamos para alcanzar la meta que sea, por más alta que sea, por más difícil que parezca. Los cristianos que dicen, espero poder hacer esto algún día, casi seguro que no lo van a hacer. ¿Okay? La pasión y el deseo profundo, esto es muy importante, escuchen bien, la pasión y el deseo profundo de agradar y honrar a Dios son los requisitos fundamentales para lograr cualquier meta, no importa cuál meta sea. Esto lo tengo que repetir una vez más, porque esto es posiblemente lo más importante de todo el sermón. La pasión y el deseo profundo de querer agradar a Dios, ¿okay? Y de honrar a Dios son cosas fundamentales, son requisitos fundamentales para lograr cualquier meta. Si uno quiere una meta para uno mismo, o para el amigo, o para el vecino, no, la meta tiene que ser un deseo profundo de querer agradar y querer honrar a Dios. Pero yo ¿cómo sé eso? Hay que saber su palabra, conocer la palabra, hay que tener comunicación con Él. ¿Okay? Siempre me sorprende escuchar a algunos cristianos hablar de sus capacidades, ¿no es cierto? De sus títulos, de sus letras después de su nombre, de su confianza en sí mismos antes de la confianza en Cristo. Ahora bien, pensemos en Pablo. Pablo es uno de los personajes también, además de David, uno de mis personajes favoritos. Pensemos en él, por ejemplo. Él no era ningún burro, ¿okay? Pablo tenía un alto grado de educación y tenía una palabra muy elocuente. Él era el maestro perfecto, por decirlo así.
por su formación, por lo que había aprendido. Sin embargo, miren lo que escribe él interesantemente en Filipenses 3, 8 y 9. Este es Pablo. Filipenses 3, 8 y 9. Él dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Todo lo que tenía Pablo, el conocimiento, cosas personales que puede haber tenido, fama, por decirlo así, Pablo era conocido, todo eso para él es basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él. Así que lo más importante en la mente de Pablo era agradar a Dios. A él no le importaba lo que sabía, que era PhD, DSG y BBB y todo lo demás. ¿Okay? Él quería agradar a Dios. Todo lo que él tenía era basura para él, comparado al sentimiento de agradar a Dios. Así que, independientemente de que nuestra meta sea espiritual, como puede ser tener más intimidad con Dios, o personal, como ahorrar para unas vacaciones a Colombia, ¿okay? Debemos pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar un plan. En cualquier caso, hay que poner por escrito los objetivos. Eso es algo que también yo siempre recomendaba, escribir. ¿Okay? Yo voy a llegar a esta meta si hago A, B, C, D. Para mucha gente es mejor escribir y ver en escrito, en blanco y negro, cuáles son los pasos de ese plan. Hay gente que no puede, hay gente que no me acuerdo. ¿Cuál era uno? ¿Cuál era tres? Sí. Sí, ok. Escribir cuáles son los pasos para ese plan. No hay problema. Pero la rendición es esencial. Si no le damos a Cristo cada una de las áreas de nuestra vida, nunca vamos a experimentar el verdadero éxito que Dios tiene para nosotros. Vuelvo a repetir, Dios quiere que cada persona aquí sea victorioso, alcance sus metas. Pero hay ciertos requerimientos. Las metas tienen que ser definibles y medibles. ¿Ok? Medibles quiere decir, bueno, voy a hacer esto en 25 años. No. 25 años es mucho tiempo, no. En 25 años no va a hacer nada. Llevar un diario de nuestros avances y marcar los acontecimientos importantes nos van a ayudar a mantenernos enfocados en el objetivo. ¿Okay? Nos van a dar vigor, nos van a dar fuerza a dirigir en la dirección correcta. Lo más probable es que si uno no tiene una fecha límite, si yo no digo, bueno, para de aquí a 2 años, vamos a decir, voy a estar en esta situación, o voy a tener este tipo de trabajo, no lo vamos a lograr. Y 2 años no es 25 años. ¿Okay? Lo peor que uno puede hacer es comenzar algo y nunca terminarlo. Si nos rendimos, el recuerdo del fracaso se nos quedará grabado en la mente y ese mismo fracaso, ese mismo recuerdo, ¿okay?, va a influenciar negativamente otras metas que podamos tener. Por tanto, hay que ser perseverante. Yo tengo muchos defectos, ¿okay? Muchos defectos, pero tengo algo positivo hacia el camino, es que yo soy muy perseverante. Y yo me caigo y me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. Hay que ser perseverante. No hay que darse por vencido, aunque 10.000 veces se caiga, 10.000 veces hay que pararse y seguir. Ayer estaba leyendo la vida de Ronaldinho. ¿Sí saben quién es Ronaldinho? Es el jugador de Brasil. Bueno, Brasil, jugó en el Barcelona, un jugador tremendo de fútbol. Comenzó, como la mayoría de Brasil, jugando descalzo prácticamente. Él viene de una familia más o menos pobre y trató diferentes clubes, que no. Pero eventualmente alguien vio que tenía, a los 8 años, imagínense, a los 8 años, tenía condiciones y terminó siendo un jugador tremendo. Jugó para Barcelona, jugó para, creo que en Italia, vos que sabés de fútbol tal vez se reconozca, y es un jugador tremendo. Yo lo vi jugar ayer, vi los mejores goles de Ronaldinho, creo que le dicen, Ronaldinho Gaucho. Increíble. Messi es bueno. Él también es bueno, claro, Messi ya está en otro nivel, pero inclusive son amigos. Y ahora lo nombraron a Ronaldinho embajador, el FC Barcelona lo nombró embajador, ahora hace poquito, en el año 2016. Recordemos que el desánimo es una de las herramientas que Satanás usa. ¿Okay?
y que él incluso va a tentar a otros creyentes para que lancen dudas. Oh, yo quiero alcanzar esta meta. Rápidamente Satanás trabaja en ciertas personas. No, pero no vas a poder hacer eso. No vas a llegar nunca a hacer eso. Eso está muy lejos. No tenés la capacidad, no tenés no vas a poder. Te estás, como dicen en inglés, ¿cómo es que dicen en inglés? You're setting yourself up. Vos mismo te estás hundiendo el pozo. No vas a poder, no lo hagas. Satanás va a hacer eso. ¿Okay? Pero hay que seguir adelante. El enojo, el temor, la inseguridad, la desilusión y muchas otras emociones pueden impedir que logremos nuestro objetivo. El corazón de David, volviendo a David, estaba puesto en la victoria y en la honra a Dios. Y por eso no titubeó. Ustedes no vieron ahí. La Biblia no dice, bueno, él dio unos pasos y volvió para atrás. O se escondió atrás de una roca. Ahí dice claramente, lo acabo de leer hace un ratito, él comenzó a correr hacia Goliat, sin titubear para nada. Aun cuando Goliat se burló de él, su trampa no le funcionó. Goliat, no sé si se acuerdan, pero en ese pasaje Goliat le dice, ¿qué vienes conmigo con palos? ¿Acaso soy perro que vienes conmigo con palos? Y con... ¿Qué? Goliat dijo lo que dijo. A David le entró por un oído y le salió por el otro. David tenía en su mente honrar a Dios, servir a Dios y hacer lo que Dios quería que hiciera, y punto. David le dijo a Saúl en el versículo 32 que no se preocupara por Goliat porque cargaría del soldado filisteo. Si dejamos que el temor se apodere de nuestro corazón, nunca vamos a tener la valentía que necesitamos para terminar con la tarea. Es bíblico tomarse el tiempo para evaluar el costo de alcanzar la meta. ¿Okay? Eso es bíblico. Si ustedes miran, no tienen que ir ahora, pero en Lucas 14, 28, quiere ser una meta y va como loco sin planear, sin hacer nada a cumplir esa meta. No. Es bíblico tomarse el tiempo para evaluar la situación, el costo, todo lo que sea. Pero cuando lo hagamos de Dios, ahí está la clave. No de acuerdo a lo que nosotros queremos. Dios ve todo el panorama, sabe lo que habrá más adelante y reconoce cuán importante es que desarrollemos confianza en Él. Muchas veces las grandes victorias están constituidas por logros pequeños. ¿Okay? David le dijo a Goliat, Jehová te entregará hoy en mi mano. David no dijo, por mis grandes capacidades, porque soy quien soy, voy a ganar la batalla. Él le dio toda la gloria y toda la honra. Jehová te entregará hoy en mi mano. Él no dijo, yo te voy a tirar con mi onda. No. Jehová te entregará hoy en mi mano. El corazón de David estaba dispuesto a exaltar y a honrar a Dios con sus acciones, con sus palabras y con su vida. Los que saben, los que conocen un poco de David no paró ahí. David eventualmente fue el rey de Israel y escribió salmos. El que lee salmos, y yo no sé si ustedes alguna vez han leído salmos, yo leí, tampoco lo he leído todo, pero les puedo decir algo, que el amor en esas poesías que sale de esas palabras que David escribió hacia Dios es cosa grande. ¿Okay? Cuando exaltamos y honramos a Dios, ¿okay? Cuando esa es nuestra principal motivación, exaltar y honrar a Dios, no solo alcanzaremos nuestras metas personales, sino que también podremos lograr cosas para Dios. ¿Okay? Así que para concluir les cuento una historia. Hace muchos años, un hombre, escuchen bien, un hombre de 63 años, ¿okay? Un hombre de 63 años fue ofrecido $200,000 por su motel, restaurante y gasolinera. Tenía un motel, tenía una gasolinera al lado y un restaurante abajo del motel. Y le ofrecieron $200,000 por toda la propiedad. Y el hombre rechazó porque en sí no quería. Tenía 63 años, pero se sentía bien, no quería jubilarse. 2 años después, cuando tenía 65 años de edad, construyeron una autopista que pasaba cerca de su propiedad. Y lo que terminó pasando fue, el negocio se le vino abajo y como consecuencia lo perdió todo. El hotel o el motel, el restaurante y la gasolinera.
la mayoría de esas personas a esa edad hubieran tirado la toalla, hubieran dicho, ya se acabó todo. Se hubieran dado por vencido. Pero este hombre no hizo eso. Él sabía cómo cocinar pollo. ¿Okay? Así que tomó un viejo carro que tenía y empezó a viajar por todos los Estados Unidos intentando vender esa receta que tenía de pollo a ciertos restaurantes. El recorrido, imagínense, fue difícil. 65 años, un carro todo roto por todo el país. Su receta, la receta que tenía para preparar pollo este hombre, fue rechazada, calculan, unas 1000 veces. Unas 1000 veces. ¿Okay? Nadie quiso comprarle la receta. Por lo menos se calcula, no es por seguro, pero mil oportunidades, imagínense. A pesar de los obstáculos, el hombre siguió hacia la meta y dentro de unos pocos años había abierto una cadena de restaurantes que eventualmente se extendió por todo el país. El nombre de este señor, Sanders. Y la cadena de restaurantes, obviamente ya la conocen, el fundador de Kentucky Fried Chicken. ¿Okay? La fijación de metas es una herramienta muy importante para mejorar la calidad de vida. La fijación de metas se debe aplicar a todas las áreas de la vida, al área personal, al área familiar, al área profesional, al área de salud, de los deportes, social y para el cristianismo, especialmente espiritual. La única manera de obtener lo que se desea es mediante la fijación de metas. No podemos obtener nada de lo que deseamos si no nos fijamos metas. ¿Okay? Si deseamos mejorar en cualquiera de las áreas de la vida, es imprescindible que tengamos metas, que nos fijemos metas. Los cristianos debemos de tener metas. Pero para asegurarnos la victoria, nuestras metas tienen que honrar y exhortar a Dios permanentemente. Y tienen que estar de acuerdo con los parámetros de Dios y de acuerdo a los principios de su palabra. Entonces fijémonos metas, aunque el desafío nos parezca grande. Vamos a orar. Señor Padre, una vez más, gracias por esta oportunidad de hablar sobre tu palabra, de hablar específicamente sobre las metas, Señor. Ayúdanos a recordar y a meditar sobre esto que se ha hablado, para que podamos, Señor, en esta semana que viene, pensar en las metas que podamos tener, en las cosas que nos gustaría alcanzar, pero asegurarnos al mismo tiempo que cuando hacemos esto, que esas metas sean siempre para honrarte a ti, para exaltarte a ti, y no necesariamente para exaltarnos o nosotros darnos palmadas en la espalda, Señor. Un cristiano debe tener metas. Un cristiano debe tener metas, pero esas metas deben estar siempre fundamentadas en tu propósito, en el propósito de Dios para nosotros. Permite, Señor, que siempre sea así. Te damos gracias, Padre, por el día de hoy, por todos los que están aquí presentes hoy. Te pido bendiciones para cada uno. Cuidado en esta semana que comienza, Señor, mañana. Y por el resto de este día, Señor, te pedimos que seas con nosotros, que nos ayudes y que permitas que siempre y todo lo que hagamos sea para agradarte a ti y para darte honra y gloria a ti. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.